tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, señores, hoy es lunes, inicio de la semana, y vamos a compartir la frase correspondiente al día de hoy. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentar y tiempo de bailar. Eclesiastés 3, del 1, 2-4 también. El saber que la muerte y el dolor son necesarios puede que no aminore el sufrimiento, pero puede hacer que la felicidad sea más dulce cuando llegue su tiempo. Bueno, señores, el día de hoy tenemos un mix de temas muy interesantes relacionados a esta situación que estamos viviendo en la República Dominicana. Todos estos días estaremos tratando temas relacionados al mundo del duelo, del luto, con el objetivo, pues, de nosotros, de una forma u otra, llevar un apoyo emocional en estos momentos de crisis, en estos momentos de dolor que vive la República Dominicana. Y el día de hoy nos vamos al mundo del duelo y el luto, nos vamos al mundo del duelo colectivo, viviendo el momento de crisis en la zona cero. Y en la última parte del programa vamos a tocar un punto muy interesante, lo relacionado a el deporte está también de luto en RD. Bueno, señores, nos vamos formalmente a un mundo lleno de complejidades, que es el mundo del duelo, lo relacionado también al luto, y vamos a definir el duelo de la siguiente manera. Señores, cuando nosotros hablamos de duelo, estamos hablando de una reacción normal que tiene todo sujeto, que tiene todo ser humano cuando tiene una pérdida. Eso es duelo. Y es bueno con ustedes compartir lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de duelo, estamos hablando de un punto lleno de complejidades. ¿Por qué razón? Porque cada duelo es único, cada duelo es distinto, cada duelo es diferente. Y en un acompañamiento pues tanatológico nosotros podemos observar y día a día decimos lo siguiente: aprendemos de cada situación, aprendemos de cada proceso de duelo. El duelo es un proceso normal y común, pero cada persona lo va a vivir de manera distinta. El duelo implica, por ende, un trabajo emocional, y es importante permitir y reconocer nuestras emociones. Es normal sentir confusión, incredulidad, problemas al concentrarse o soñar con la persona fallecida. Para aceptar una pérdida es difícil, hay que hacer un plan de cómo vas a afrontar lo que venga de ahí en adelante. Cuando nosotros, señores, hablamos de duelo, estamos hablando de un proceso retador, un proceso difícil, y que no solamente se basa en lo que sería la pérdida de un ser querido. Todo lo que es una pérdida es igual a duelo. Y en este sentido me refiero a perder un trabajo, a perder un miembro de mi cuerpo, a perder inclusive una mascota, lo relacionado a aquellas personas que tienen que emigrar a otro país por las razones que sea. Todo esto es duelo. Pero más allá, sueños, cuando tengo pues un plan establecido que no se me da, todo esto se va dentro del mundo del duelo. Entonces, cuando vemos todo esto, vemos que no es un mundo que se basa solamente en lo que sería la pérdida de un ser querido o de una persona que conocemos. El duelo es amplio. El duelo se va en todos los niveles. Y cuando hablamos de retador es porque es un proceso difícil, es un proceso que nos toca por todos los lados. Y hoy pues quiero compartir con ustedes un punto muy interesante. También nos reta desde el punto de vista de nuestra identidad. Muchas veces cuando estamos en estos procesos de duelo, estamos retados también desde el punto de vista de la identidad. Me baso en esto porque los vínculos que nosotros establecemos en la vida
los vínculos significativos que nosotros establecemos en la vida, llámese pareja, papá, mamá, amigos, etcétera, de una forma u otra forman un soporte en lo que serían nuestras vidas, en lo que sería nuestro bienestar, en lo que sería lo relacionado inclusive a nuestra propia felicidad y en lo que es lo concerniente a lo que es nuestra autoestima. Cuando perdemos una persona que es significativa en nuestras vidas, una parte de nuestra identidad se pierde por ese vínculo que tengo ahí. Porque muchas veces cuando nos vemos en esa pérdida, nuestra mirada hasta se pierde. Muchas veces esa persona fue tan significativa en mi vida que me quedó en el aire. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y quedan muchas veces inclusive preguntas existenciales en la vida del sujeto y de la persona. Porque se pierde sí una vida, pero se pierde parte de nuestra identidad. Es bueno señalar ese punto. El duelo es complejo porque no se vive de manera lineal en todos los casos. Hay personas que sí, que pueden vivir el duelo de manera lineal, según la escala de Elizabeth Kubler-Ross, que es la que puedo compartir con ustedes porque es nuestra madre de la tanatología y nosotros nos manejamos desde el punto de vista de nuestra especialidad, la tanatología, las fases del duelo, que está en primer lugar, está la negación, está la ira, está esta parte relacionada a lo que sería la tristeza, depresión, etcétera, negación, y la parte relacionada a lo que sería la aceptación. Todo el mundo no vive las etapas del duelo de manera lineal. Hay personas que pueden saltar de una etapa a otra, otros se pueden quedar en el proceso y no salir de ahí, mantenerse en el tiempo, en este lugar, y es lo que llamamos duelos patológicos. Cuando ya este tipo de duelo me impide o le impide a un sujeto poder vivir su vida de manera normal y que de una forma u otra trae muchas situaciones que necesitan en ese sentido un apoyo de un profesional en la materia. El duelo es retador porque nos marca en todos los niveles de nuestras vidas. Y es bueno también entender que hay una palabra que es mágica cuando nosotros hablamos este tipo de temas. Las personas tienen que entender que todo el mundo no va a vivir el duelo en el mismo tiempo que el otro. Hay personas que sí, que pueden superar, diríamos, la situación un poquito más rápido. Hay personas inclusive que pueden vivir un proceso de duelo dentro de la misma situación, y en este sentido me estoy refiriendo específicamente a lo relacionado a lo que son esos duelos anticipados, que siempre cuando toco estos temas hablo acerca y siempre los relaciono con lo que son esas enfermedades terminales, en el cual ya una persona va acompañando a su ser querido y en ese mismo proceso ya de deterioro de ese sujeto, de esa persona, ya cuando esa persona fallece, realmente ya esa persona ha podido en algunos casos, porque volvemos a decir de nuevo, no todo el mundo vive el duelo de igual forma y el duelo es distinto y único en cada sujeto, en cada persona, pero hay personas que dentro del mismo proceso pueden ir viviendo conjuntamente las etapas del duelo. En esto también lo voy a relacionar en el mundo de cuando tenemos una relación de pareja, donde muchas veces las personas, alguna persona dice, wow, pero ¿cómo fue que esta persona me superó tan fácil? No lo superó tan fácil. Lo que pasa es que fue viviendo un duelo, fue viviendo las etapas del duelo dentro de esa misma relación. Y ya cuando usted le dice, me voy de aquí, recogí maleta, usted dice, wow, pero ¿y cómo fue que me superaron tan pronto? No, se vivió todo dentro de la relación. El duelo, señores, está lleno de complejidades. Y es un mundo que también debemos de entender que tenemos que tener muchas veces paciencia con la persona
que está viviendo este tipo de proceso. Tenemos que ser empáticos también. Tenemos que entender que es una persona que está viviendo dolor, que está viviendo una etapa retadora, una situación retadora de su vida, y por ende yo les exhorto a cada uno de las personas que estén cerca de alguien que esté viviendo este tipo de situación, que sean empáticos, que sean pacientes, y que si usted como sujeto, como persona, usted no tiene las palabras adecuadas, acompañe, dé un abrazo, siéntese al lado de la persona. El silencio es muchas veces, cuando no tenemos palabras o no sabemos qué decir, es el mejor aporte que usted puede hacer. Cuando hablamos de luto, estamos hablando de un término también que está sujeto a lo que sería asuntos relacionados a la parte cultural, a la parte religiosa, etcétera. Y como explicamos anteriormente, cuando hablamos de duelo, estamos hablando de un proceso que se vive hacia adentro, interno. Hacia adentro, interno. El luto es externo. Es la manera de nosotros expresar de manera externa, vamos a decirlo así para que me puedan entender, mi momento de dolor. Pero esto no solamente se basa en lo que sería una ropa, esta ropa negra que yo me estoy poniendo, sino hay más cosas que están unidas intrínsecamente a lo que es el luto. Y dentro de ello podemos citar esta parte tan interesante de ese minuto de silencio que muchas veces se pide en honor a una persona o a personas que han perdido la vida en un momento determinado. Está también lo relacionado a esas ceremonias, todo esto es parte de lo que sería el mundo del luto. Es bueno señalar que cuando nos preguntan que cómo surge esto, cuál es el génesis, ¿verdad?, del luto, hay en este sentido diferentes opiniones, pero supuestamente surge en esos tiempos antiguos que cuando la persona moría, la persona se pintaba toda la piel de negro. Y de ahí es que surge esto. Es bueno señalar también que cuando hablamos de este proceso, de esta situación de luto, estamos hablando que es muy importante en lo que sería también las etapas o las elaboraciones del duelo. Es importante lo relacionado al luto. Es bueno señalar que cuando hablamos de asuntos culturales o relacionados a asuntos de los países, etcétera, el color es un punto muy interesante. Mayormente nosotros a nivel general pues asociamos el color negro, ¿verdad que sí? Y diríamos que sería como el color que identifica el luto, pero hay cambios que han sido pues productos, vamos a decirlo así, de cómo ha ido evolucionando la sociedad. Muchas personas pues ya están utilizando otros colores tenues, y algunos países inclusive utilizan ciertos colores que quizás en otros países se pudiera ver como mal por el hecho de que son muy vistosos. Hay países que se utiliza, por ejemplo, el rojo, que es con el mensaje realmente es como la sangre de esa persona pues que falleció. Hay países que utilizan el amarillo, hay países que utilizan inclusive pues ese color naranja que es bastante fuerte. Y otros países también utilizan lo que es ese azulito clarito con representación de este duelo. Otros el blanco, otros utilizan conjuntamente los colores tenues, etcétera. Pero es bueno partir desde este punto que cuando hablamos de luto, esto es un mundo que está sujeto también a estas posiciones, tanto desde el punto de vista cultural,
tanto desde el punto de vista de lo que son los países. Yo quiero, por favor, que compartamos ahora con todos ustedes lo relacionado a los beneficios y cuál es la importancia pues del duelo en nuestra vida. Los beneficios del duelo es que nos ayuda a sanar emocionalmente. Nos ayuda a continuar con la vida normal. Nos ayuda a fortalecer la autoconciencia. Nos ayuda a reconocer procesos de pensamientos y comportamientos perjudiciales. Nos ayuda a aprender esas herramientas eficaces que nosotros necesitamos para poder gestionar el momento de dolor. Y la importancia del duelo es una respuesta natural y normaliza una pérdida. Ayuda a valorar lo que se tiene, fortalece las relaciones, ayuda a vivir con propósito, ayuda a reconocer la fragilidad y la capacidad de superar el dolor. Ayuda a aprender a convivir con la pérdida. Como vemos, el duelo nos ayuda en todos estos niveles tan importantes, que es lo relacionado a esa capacidad que nosotros como sujetos, como personas, tenemos en lo que es el reconocimiento de la fragilidad. El reconocimiento, señores, de que solo somos instantes. Y nos ayuda en todos estos niveles. Bueno, mis amores, aquí tengo a mis dos chicos queridos. Vamos a compartir con ellos este tema pues tan interesante relacionado al deporte, está en luto, y también esa parte tan interesante, lo relacionado a lo que son esas experiencias de un rescatista en la situación del YECSE, y lo relacionado a lo que es ese duelo colectivo que se está viviendo en este momento pues de crisis, y todos los acontecimientos ocurridos en la zona cero. ¿Cómo están, mis amores? Bienvenidos a su casa. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Enrique. De verdad, el tránsito un poco congestionado, pero gracias a Dios que pudimos llegar y estar aquí en el estudio, de verdad, y poder analizar lo que es este duelo nacional, sí. Principalmente mi pueblo amado y querido Jaina, que ni siquiera con la pandemia fue tan sacudido de esta manera, y de verdad que Jaina está bien abatido con esta catástrofe, sí, del día 8 en el YECSE. Sí, aquí también tenemos con nosotros al licenciado pues Enrique Cabral, que va a compartir con nosotros esa parte tan interesante y tan importante del trabajo que realiza, aparte a lo que son los asuntos de psicología, en lo relacionado a lo que es defensa civil y todo esto pues que maneja en lo relacionado a esta parte tan delicada. Y sus experiencias, lo que tuvo, lo que pasó, pues la parte de sus experiencias como ser humano y también como persona, pues que trabaja estos tipos de trabajo de rescate y de dar pues asistencia en este sentido. ¿Cómo está? Bueno, no estoy recuperándome de esa situación, de esa crisis en la que estuvimos envueltos, todas esas emociones encontradas, que es bastante fuerte. Buenas tardes, país. Todavía de luto. Creo que vivimos una experiencia que en mis 37 años de gestión de riesgo, de búsqueda y rescate, nunca imaginé que podía vivirla. Nunca imaginamos la magnitud de un desastre bajo escombros, cientos de personas, y estar ahí, estar en ese momento triste. Aunque personas fueron rescatadas, sus familiares también están tristes porque están en condiciones críticas, están en hospitales, están en situaciones que tal vez, quién sabe si puedan volver a caminar o a llevar una vida normal como la llevaban,
pero Dios tiene el control, siempre he dicho, de todo. Y la vida me puso en esta posición de yo servirle a mi país a la edad de los 10 años, como usted decía, en Defensa Civil, ahora en Cruz Roja. Y creo que desde la posición que yo esté siempre estaré presto, mientras tenga vida, como dije, a servir en situaciones de desastre, pero también en situaciones donde no haya desastre, que es lo que quiero, en la capacitación de jóvenes y adolescentes para que continúen esta labor de gestión de riesgo. Yo sé, Enrique, que tú tienes muchos años bregando con esto. ¿Cómo te impactó esto? Vamos a ver. Le decía que he estado en otro espacio-tiempo de crisis, de emergencia en República Dominicana. En los años 90 hubieron varias, como fue el incendio de Seria, California, la caída de un avión en Puerto Plata, cargado de alemanes. Fueron crisis fuertes, pero mayormente la gente dice, no, que un terremoto que tú tienes, sí, tú tienes cantidades de muertos en un terremoto, pero tú lo tienes separado. Malo es tú estar en un espacio confinado, como es la pista de una discoteca, y debajo de tus pies hayan cientos de personas, no estoy hablando 2 personas, 3 personas, cientos de personas atrapados, mucho esperando ser rescatados, otros que ya habían fallecido al instante. Y los familiares del otro lado de la cerca, esperando respuesta y con la esperanza puesta en cada uno de esos socorristas de las diferentes instituciones que estuvimos presentes ahí haciendo el trabajo de búsqueda y rescate para dar una respuesta inmediata y salvar vidas. Es doloroso ver ese drama. Yo fui una persona que, como todos los socorristas, tenemos que reprimir nuestras emociones. Y es duro cuando tú tienes que reprimir tus emociones. En mi caso, yo tuve 2 funciones. Cuando no estaba en el área de la zona 0, pues estaba dando asistencia psicológica con los primeros auxilios psicológicos a los familiares. Pero más fuerte fue que me encuentro con una compañera de estudio de universidad, psicóloga, que abrió su brazo y vio esperanza en mí porque tenía familiares desaparecidos en ese espacio. Todas las personas que estuvieron ahí de una forma directa o indirecta a alguien tuvieron dentro de las ruinas del YC. Una pregunta compleja, licenciado. Ayer surgió una información que se ha publicado pues en todos los lados, un video de parte del psiquiatra Héctor Rodríguez Heredia, que se llama, ¿verdad? Sí, la vi. Donde cuestionó la posición del general con relación a que ya en el último, diríamos, en la última información que ofrece sobre esto, el general pues se mostró bastante triste, incluso lloró, etcétera. Supuestamente están adiestrados para no llorar. Aquí tenemos en pantalla, Guerrero Heredia critica al comandante del COE que no se le debió salir una lágrima a Méndez. Y aquí tenemos la respuesta del general Méndez que dice, pónmelo más amplio, mi amor, que de aquí no veo. Mi entrenamiento es para salvar vidas, no para ver morir, y si con mis emociones fallo, prefiero ser humano 1000 veces. Mi madre me enseñó a ser hombre, pero también a compadecerme del dolor y el sufrimiento del prójimo. Muchas gracias, mi amor. Yo voy a pedir... ¿Qué usted opina? Le voy a hablar de 2 puntos, porque usted es psicólogo, pero también usted es alguien que se maneja en el área, ¿verdad? Y vivió la situación y estuvo ahí, porque usted no está hablando desde un escritorio, ni está hablando desde un programa, ni con un microfonito así en la mano, usted estuvo ahí. Explíqueme esto, vamos a ver. Mira, es muy fácil tú decir las cosas desde un estudio como este, es muy lindo, por más profesional que tú seas, por más humano que tú seas, o por más fuerte que tú seas emocionalmente,
Es muy lindo tú estar frente a un micrófono, hablando, expresando, respetando al doctor Heredia como Claro. profesional. Soy psicólogo, tengo emociones y siempre lo he dicho en este programa, los psicólogos somos humanos, Claro, tenemos emociones. claro. Reprimimos esa emoción en ocasiones, pero no hace daño, porque esa carga emocional viene hacia nosotros. Yo duré después de eso, yo he durado este fin de semana completo, acostado en mi cama, con dolores en toda la coyuntura y en el cuerpo completo, y una migraña que me dio. Y eso ha sido todo el estrés acumulado y la carga emocional que no pude expresar. Sí. Entonces, el General Méndez, excelente ser humano, excelente profesional, Claro. un gran profesional y un verdadero héroe de la gestión de riesgo. Sí. Recuerdo cuando se formó el COE, que las instituciones estábamos todas sueltas. Defensa Civil por un lado, Cruz Roja por otro, Cuerpo de Bomberos. Cada cual hacía el mismo trabajo, pero de manera individual. Y el COE vino a organizar el sistema de emergencia y eso ha dado un resultado 1A. Y el General Méndez ha sido fuerte en otras ocasiones. Pero vuelvo y te repito, no es lo mismo tú estar bajo la influencia de ese entorno, de tú estar viendo tantas personas que nunca la habíamos visto en una emergencia en República Dominicana, ni en el mundo que se sepa. Porque la discoteca que han tenido cantidad de personas fallecidas ha sido por incendio, por fuego pirotécnico. Ahí están los registros. Hay como algunas 13 discotecas a nivel mundial que han tenido situaciones con fuego pirotécnico. No una situación de que se desplomó un techo completo y le cayó a más de cientos de personas, que no sabíamos con exactitud qué cantidad de personas habían en los escombros. Eso es. Donde tu pisada tiene que ser como la de una bailarina, con cuidado. Porque puede haber gente Porque abajo. puede haber una gente que tú estés pisando encima de esos escombros ¿Sabe? con vida. Porque tú tienes una grúa cargando los escombros pesados que también tiene que saber cómo amarra esa linga, cómo ubica ese Para poder objeto, sacar ese para fuego. que cuando caiga no haya más afectados. Entonces, es un proceso que todo el mundo, no, como dijeron, que una cierta persona, que no estamos preparados, sí estamos preparados en República Dominicana para dar esa emergencia, asistencia a esa emergencia y a todas las emergencias que se nos puedan presentar, esperando que Dios nos permita que se presenten. Pero sí el sistema de emergencia, el COE y todas las instituciones que trabajamos ahí, estamos preparados. Y el general es humano, es un humano. Él tiene derecho a expresar porque él está cargado de estrés, él está cargado de ansiedad, pero sobre todo él tiene ese duelo colectivo que estamos viviendo todos. Empatía cognitiva. Él tiene esa empatía también porque él está recibiendo informaciones y cada una de las personas o familias que estaban ahí y el país, él debía de darle una respuesta rápida. Y para ello estábamos todos los voluntarios Y de la las diferentes responsabilidad instituciones. a nivel Porque la general de esa responsabilidad es de él. situación. La ¿Tú crees que mayor es fácil? responsabilidad de esta emergencia es del General Méndez. Sí. Él, a cargo de él es que está toda esa estructura, todo ese equipo, guardia, defensa civil, Cruz Roja, bomberos, todo lo que accionamos ahí, estábamos bajo la responsabilidad de él como director del COE. Él es quien arma todo, el que da la respuesta, el que tiene que hablar con la familia. Además, El que tiene que desmentir cualquier situación que se diera ahí. Discúlpeme que le diga esto y que lo esté interrumpiendo. Aquí ha llorado todo el mundo, la mayoría de personas, Claro. señora, ha llorado de una forma u otra. Es que él tiene permiso social de expresar, Claro. él es un humano. Ha sido algo Él es un humano. demasiado difícil. Él es una persona sensible, una persona humana, una persona que Dígame, Faraón. una persona. No se ha llorado por todos los lados. Y él es alguien, el General Méndez antes de Faraón, es un señor, un caballero, un humano, Como humano. que tiene valores familiares. Y ese dolor, ese duelo y ese luto de la familia, también él lo entiende y lo vive. Claro. Creo que fue bien acertada la respuesta del General Méndez a ese comentario. Sí, Y vaya mis felicitaciones a Méndez por esa gran labor en el COE. Sí, pero es bueno aquí nosotros también compartir como programa que aquí no estamos enjuiciando ni apuntando a nadie. Simplemente estamos expresando nuestras consideraciones sobre eso, pero uno aquí respeta como programa lo que cada cual opine. Dígame, Faraón.
Cuando usted dice que todos hemos llorado por esta tragedia, es verdad. Yo entiendo que ese comentario que hizo ese señor al general Méndez es algo innecesario, porque es como explicaba nuestro compañero Enrique, el licenciado Enrique, esta presión de la familia, la presión de ese grupo de personas pidiendo esa respuesta de sus familiares al mismo tiempo, de verdad es todas esas emociones cargadas. No sé por qué él aguantó tanto para llorar, porque de verdad otra persona en ese momento, esa persona se había desplomado. Señores, no es fácil, y usted lo sabe, licenciado, tener un personal, usted a cargo, pendiente a los voluntarios, pendiente a los que pertenecen a las instituciones recatistas, de que no se vayan, porque esta grúa, como explicaba usted, saber amarrar estos bloques, estas vigas, con esas lingas. No, que y no un se vayan. país pendiente Un a país. él. Lo fuerte es A lo una que no sabe respuesta. Heredia, lo que no sabe el doctor Heredia, que se lo voy a decir aquí. Para nosotros los brigadistas, las personas que estamos dentro de esos eventos, dando una respuesta a esas necesidades, somos vulnerables, eso sí. Somos personas que tenemos que depersonalizarnos. Cuando hablamos de personalizarnos, el trastorno de personalización es separar nuestra mente de nuestro cuerpo y ser espectador como en el entorno. Pero hay algo que nosotros sufrimos, que muchos no saben. Le han preguntado a un brigadista cómo él se siente después de una emergencia. Sí. Le han preguntado a ese personal que trabajamos ahí cómo nos sentimos emocionalmente después de reprimir tanto nuestras emociones. ¿Hemos visto un psicólogo? No ha visto un psicólogo. A ninguno. Son jóvenes, adultos, personas con capacidades, personas que son su primera experiencia. Pero tú sabes lo que se vive ahí. El estrés más grande, porque mi enemigo mayor es el tiempo, es el reloj. Porque cada segundo es una vida. Sí. Cada segundo que dejamos de encontrar a una persona le va restando más a su muerte si está herida. Un segundo se convierte en un minuto en hora. El tiempo es nuestro mayor enemigo en esos procesos, porque tenemos gente herida, mal herida, debajo de escombros. Tenemos gente con fractura a lo mejor de columna que no se pueden mover y que ya su energía vital, la sed que han tenido, la sangre que han perdido, todo lo que está sucediendo debajo de esos escombros hacen que su energía vital cada vez más disminuya. Hay personas que sí salieron vivas, pero ¿tú sabes por qué? Porque se aferraron tanto a la vida, se aferraron tanto a algo que dejaron de este lado, al amor. Quedaron heridos, pero dejaron un hijo, dejaron un papá, dejan una mamá, dejan a alguien por quien vivir y se aferran tanto que uno lo encuentra con vida y uno aplaude la vida, pero también llora la muerte. Es duro tú entregarle el cadáver. Mira que no he llorado y tengo esas emociones reprimidas. Es duro tú entregar un cadáver a patología forense o ahí mismo una madre verlo, que es su hijo, o una esposa ver que es su esposo, o una familia ver que son 4 familias que han muerto, algo no normal. Es duro, pero es duro la incertidumbre del que no han encontrado el cadáver ni siquiera de su familia, o si no sabe si está vivo o está muerto, que tiene la esperanza de verlo con vida, y entienden de que los socorristas somos responsables de mantenerle la vida en esta tierra. Y no es para más llorar 226 personas que perdimos. No, hay más. 226. 231 van. A 231 te actualizaron. Es fuerte porque esa la rescatamos y mira cómo van muriendo. Y es duro cuando tú ves eso. Es fuerte cuando tú ves que los escombros, tú lo que sacas es muerte, 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 muerte. Y cuando llega una vida te da esperanza de que tú tienes que seguir buscando. Cuando vemos la esperanza de la vida. Pero por internamente, dentro de nosotros, lloramos la muerte con sus familiares. Porque el objetivo de la gestión de riesgo, de búsqueda de rescate, es salvar vidas, no ver gente morir.
Y no estamos acostumbrados a ver gente morir, estamos acostumbrados a salvar vida y devolverle a sus familiares su personal con vida. Entonces, es duro. Yo quiero tomarme unos minutos y quiero felicitar esa ardua labor y esa entrega del alcalde de Jaina, Osvaldo Rodríguez, y las autoridades, donde para poder exponer esos cuerpos se tuvo que ceder el polideportivo de Jaina, las funerarias, las calles, donde todavía Jaina todo vuelto un caos con esta tragedia. 24, 25 personas de Jaina, conocida mía, la familia Guillén. De verdad, mis condolencias a todos, la familia de la Cruz, donde perdieron la vida en esa calle 6 personas. Wow. De verdad, algo trágico. El día de ayer se hizo una misa donde participó el honorable presidente de la República, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona. Estuvo personalidades como el senador de la República Dominicana y por San Cristóbal, este muchacho Gustavo Lara, también el Big Papi, estuvo por ahí dándose cita, acompañando toda esta familia, señores. Y hay algo de verdad que quiero resaltar. No sé cómo lo van a tomar la audiencia, pero no encontré bien envuelto en lo que es el dolor la figura de nuestro cantautor Ruby Pérez, Roberto Antonio Pérez, de que no se le dio por lo menos la despedida en su pueblo natal. Yo encontré y muchas personas que esperaban de que por lo menos le iban a dar el último adiós los jaineros. No fue así, y esto está de boca en boca, a pesar del dolor que cada familia está embarga en Jaina y a nivel nacional y mundial, porque perdimos personas de otras nacionalidades, de verdad. Pero cuando una figura de esa magnitud, como lo era Ruby Pérez, nativo, jainero de ahí, muchos esperaban darle el último adiós, por lo menos en el féretro, ahí, por lo menos, y no lo hicieron. No, pero sé. Yo pienso como que eso no se debe estar cuestionando tanto, porque realmente son momentos muy difíciles. Esa familia, diría que hay que ser un poquito empático en ese sentido. Sí, yo lo digo porque al ser una figura de esa índole, por lo menos, siempre los municipios de un pueblo X quieren ver esa personalidad que ahí fue que nació, ahí fue que se crió, se desarrolló, siempre esperan eso, a eso me refiero. Sí, pero se le dio la oportunidad a las personas para que lo vieran en el Teatro Nacional, y quizá fue la forma de ellos abrirse en ese sentido. Yo opino así. Pienso que cuando están esos momentos, quizá las personas tomen en cuenta tantos puntos que los familiares de verdad están desconcertados. Ruby Pérez es un caso complejo. Ruby Pérez, que fue la figura central y de esta tragedia, gusten o no, el duelo colectivo se centró en Ruby Pérez. Le voy a decir por qué, como psicólogo social. Fue una figura que trascendió desde Jaina, orgullo de Jaina, pero recuérdate también que ya Ruby Pérez no era solo de Jaina, sí. Ruby Pérez era del mundo. Si tú ves cómo se ha expresado cada rincón del planeta, sí, por la muerte de Ruby Pérez, Ruby Pérez ha sido el centro, y te voy a decir porque de todo a nivel internacional. ¿Por qué razón? Venezuela ha llorado a Ruby Pérez, creo que con la misma fuerza que le hemos llorado a los dominicanos. Eso es verdad. Porque Ruby Pérez estuvo en Venezuela, actuó en Venezuela, lo acogieron como un hijo, y sin embargo su despedida, que al parecer inconscientemente lo estaba haciendo, se estaba despidiendo, él habló de los venezolanos en ese momento y le expresó su cariño momento antes de que ocurriera el desastre o la tragedia. Mira, Ruby Pérez, te voy a decir algo desde el punto de vista por qué Ruby Pérez pasa a ser el centro, y no hay empresarios, hay políticos y hay deportistas que fallecieron. Muchas personas importantes a nivel social fallecieron. Y de la banca. Y de la banca. Por eso estoy diciendo, pero
de la psicología social, con el caso de Ruby Pérez, te voy a leer algo, es la identificación social y emocional, porque Ruby Pérez, al ser artista, conecta más con el público, con todo el público, y eso hace que el duelo colectivo se centre en Ruby Pérez y la gente lo refleje, haciéndole homenaje desde las diferentes perspectivas, como el arte, canciones de él, haciendo como el joven de Venezuela, esculturas de condanza. O sea, la gente lo va expresando con misa, con cantico, con poner en sus redes sociales música de él, fotos de él. Así se va expresando el duelo que siente la población, y no solo los dominicanos, sino a nivel internacional, sobre Ruby Pérez, porque Ruby Pérez fue el centro, porque él conectó. Hay 3 fases que debe tener una persona para conectar a nivel social con el contorno, y que Ruby Pérez lo tuvo, a diferencia de los banqueros. Con el entorno. Sí, con toda la sociedad. Dice, mira, aquí se contraste con la figura pública. El político suele generar reacciones divididas y polarizadas. Sin embargo, el empresario, aunque se conoce, no tiene esa relación cercana con el pueblo. Porque, y de paso, el deportista, si no logra, un ejemplo, hacer hazañas como el caso de Marilene y Paulino, Félix Sánchez y muchos que han hecho hazañas grandes que el pueblo los reconoce y han tenido esa conexión, mayormente, pues ya con el tiempo, el pueblo lo llora, lo sufre, pero, ¿qué sucede? No, el duelo colectivo se siente tan fuerte como el caso de Ruby Pérez, que en cambio unificaba emociones, generaciones, llámese joven, porque hasta los niños han cantado la canción de Ruby Pérez, y sectores sociales, todo el sector social, pobres, ricos. Fíjate quiénes estaban ahí en Yesé viendo a Ruby Pérez. Habían de las clases sociales, de las 3 diferentes clases sociales, y habían más personas pudientes que pobres, clase media en adelante. Entonces, Ruby Pérez conectaba con todas esas, con las 3 etapas de la sociedad. Y cuando un artista hace eso, el duelo es más fuerte, el duelo se siente más. Y se va a permanecer por mucho tiempo, licenciado, porque las canciones están ahí. Es lo que te estoy diciendo. Seguirán escuchándose 50 y 100 años. Y más cuando más parte de tragedia. Félix Cumbé falleció, se escucharon las canciones de Félix Cumbé por un tiempo, pero el duelo fue menos prolongado porque murió de una muerte natural, enfermedad. Pero cuando una figura de la índole a nivel del arte de Ruby Pérez muere de esa manera, impacta más, y el duelo colectivo pues dura mucho más tiempo. Y hay que recordar que hoy lunes era que él iba a cantar. Que le tocaba. Decinio de la vida. Lo que pasa es que él movió porque tenía un compromiso con su pareja fuera del país, y de verdad que la vida es así. Yo le exhorto a todos de que nos acerquemos a Dios, de que busquemos esa paz interior, esa paz espiritual, porque la vida es, como decía en una reflexión anterior la doctora acá, la vida es como una vela encendida en medio de un huracán. No sabemos en qué momento se apaga. Debemos buscar amar a nuestros seres queridos, acercarnos, perdonar. Señores, el perdón es una de las facetas del ser humano donde te atrae personalmente y te da esa paz interior. Cuando tú puedes desahogar, no importa si a ti fue que te ofendieron, tú tienes que acercarte, hacerle entender a esa persona de que por lo menos entienda y pueda nacer esas raíces de que en un momento esa enseñanza, para que cuando vuelva a suceder, esa persona pueda también entender y pueda perdonar, que es lo más importante del ser humano. Vamos a compartir un material relacionado al tema del licenciado Cabral. Adelante. Mira, hablábamos del duelo vicario. Cuando hablamos del duelo vicario es porque el duelo colectivo automáticamente entra a lo que es duelo vicario.
El duelo vicario es un tipo de duelo que experimenta una persona al identificarse profundamente con el dolor o la pérdida sufrida por otra persona, aunque no haya sido directamente afectada. En este caso, los pueblos se identifican con ese dolor o ese evento. Es común que profesionales de la salud, psicólogos, trabajadores sociales, voluntarios de emergencia, entre otros, que están expuestos constantemente al sufrimiento de los demás, tengan la siguiente característica de este duelo vicario. Surge por empatía profunda, por empatía profunda con quienes atraviesan pérdida o trauma. En este caso, con la familia. La gente se va identificando. Puede generar síntomas similares al duelo directo, tristeza, ansiedad, agotamiento emocional, que en ese punto, cuando el general lloró fue por la ansiedad y la tristeza. En mi caso, yo dije que tuve agotamiento emocional. En ese sentido. A menudo se acompaña con sentimientos de impotencia, frustración, por no poder hacer más. Eso también lo sufren los brigadistas, lo sufren todo el personal que estuvo ahí, que entiende que debió hacer más, que debió dar esa milla extra. Entonces también hay una parte que es otro material que necesito que me ponga. El personal de rescate como bomberos, paramédicos, voluntarios de la Cruz Roja, etcétera, cargan en la carga emocional acumulada. Estos profesionales suelen estar expuestos a escenas de sufrimiento humano intenso, lo que puede llevar a la fatiga por compasión, agotamiento emocional y estrés postraumático. También el sentido del deber versus las emociones personales, que ahí entra lo que pasó con el general, atención, Heredia, ahí entra lo que pasó con Méndez. Tenemos el sentido del deber versus las emociones personales. A menudo deben reprimir sus emociones para seguir funcionando, lo que puede generar tensión interna, síntomas de ansiedad o depresión. Sí, muy interesante pues ese aporte que usted acaba pues de compartir con nosotros. Es bueno también señalar que en el mundo del duelo y de sus complejidades hay personas que pueden sentir lo mismo que si fuera un ser querido, un ser directo, y me refiero a lo relacionado a lo que son esas etapas del duelo cuando se pierde un referente para usted. Llámese un artista, llámese cualquier persona con el cual usted sienta que esa persona es su referente, se identifique, por ejemplo, con sus canciones. Todas esas personas pueden sentir lo mismo en lo relacionado a lo que son las etapas del duelo per se. Yo quiero, por favor, que el faraón del deporte, pues ahora comparta con nosotros el impacto realmente en el mundo, pues, del deporte, por la pérdida de estos deportistas. Adelante. Bueno, de verdad que en el mundo del deporte ha sido algo impactante la pérdida tanto de Tony Enrique Blanco, este muchacho de Jaina, que apenas tuvo una temporada con los Nacionales de Washington en el 2005. También Otavio Dotel, este muchacho con un carisma inmenso toda la vida, perteneciente a los Leones del Escogido. De verdad que el impacto fue tan grande donde en el Citi Field de los Mets de Nueva York, donde fue su equipo, que lo firmó en 1993 y exaltó a la Gran Carpa con ellos mismos en el 99. Le hicieron unos minutos de silencio, de homenaje por la trayectoria de este jugador que no estuvo ligado en sí después que se retiró en el 2013 del béisbol, pero al béisbol directamente, pero se ligó a lo que era la gimnasia, que ese era un sueño que él tenía, trabajar con niños. De verdad, Otavio Dotel es una pérdida que tanto como Tony Blanco, que fue una estrella en Japón, en la liga japonesa, pero Otavio Dotel, al ser una persona activa en las redes sociales, pues yo entiendo de que todos esos muchachos que fueron compañeros y esos muchachos que él aconsejaba en el béisbol, pues es un dolor que no es tan fácil de borrar,
lo que es la pérdida de una persona cuando esta persona está ligada al deporte y está aportándole al deporte, aunque sea en otras ramas deportivas, es algo bastante difícil, señores. Hay que recordar que Octavio Dotel participó en el 2013 en ese equipo glorioso, exitoso en el Clásico Mundial y ganaron invicto esa corona del Clásico Mundial. Ya usted se imagina que viene un clásico por ahí, hay que pedirle a Dios que le dé esa fortaleza a Nelson Cruz, que perdió a su hermana en esa tragedia, y él es el gerente general de comandar ese grupo para ese Clásico Mundial, que es algo que se queda ahí, pero hay que pedirle a Dios que nos dé esa fortaleza. Luis Castillo, que era compañero cercano de Octavio Dotel, siempre vivían hablando, charlando. De verdad que es un golpe duro, pero hay que entender que Dios es quien tiene la última palabra. Nadie quería que esta situación, vuelvo y digo, doctora Enrique, el día de hoy era que le tocaba esa fecha de esa fiesta a Ruby Pérez. Él la adelantó y Dios sabe por qué lo hizo. Hubieron personas que yo entiendo sí se acercaron a Dios en ese momento, quizás como un audio que circuló de un joven que dijo a la familia, le dio aliento, a pesar de que ese aliento no se recibe, entiendo yo, porque tú quisieras tener tu pariente ahí. Para decirle algo, doctora, el mundo del deporte, que ha perdido muchos deportistas de forma trágica, pero nunca había perdido una persona ligada al deporte de esta magnitud, en una tragedia inesperada, ya que él decía, textualmente él tenía una mesa fija ahí. Octavio Dotel pagaba una mesa fija el año entero. Me surge una pregunta. ¿Qué hubiera ocurrido en el caso específico de esas temporadas cuando hay muchos del béisbol que visitaban por la discoteca? Bueno, doctora, por eso le digo que Dios sabe hacer las cosas. Es lo que te digo, sí. Si hubiese sido temporada baja, por ejemplo, como finalizó la Serie Mundial y todos esos muchachos, finalizó lo que fue la pelota invernal, y hubiesen estado aquí en el país. Bueno, doctora, de verdad que hubiese sido un luto inmenso para el deporte, porque muchos muchachos que son amistades de él incluso invitó a Luis Castillo, y Luis Castillo no accedió, le dijo que tenía un compromiso para que fuera a compartir. Si hubiese sido temporada baja, pues yo asumo que dentro de 30 o 25 peloteros hubiesen fallecido. Faraón, y hay algo que hay que resaltar. Dentro de este análisis que tú haces deportivo, Ruby Pérez no solamente era un artista, Ruby Pérez fue beisbolista, fue pelotero, salió por una lesión que le costó esa carrera, y ese accidente lo llevó al arte, lo llevó a la música, o sea, perdió un don y desarrolló otro que fue del arte, que lo llevó a donde él está hoy. Y los peloteros querían a Ruby Pérez y se acercaban a él porque él era uno de ellos. Sin embargo, Neyfi Pérez es su hermano. Que jugó mucho tiempo béisbol dominicano aquí, fuera. Sí, en Estados Unidos. En Estados Unidos, y creo que aquí, pero es invernal. Sí, los Leones. Los Leones del Escogido. Y entonces, tanto Neyfi Pérez, que también está de luto por esa parte, por la pérdida de Ruby Pérez, también el deporte está de luto. Porque Neyfi Pérez es una persona muy querida en el ámbito del deporte. Y lo que tú has planteado, que si hubiera sido temporada baja, ya había terminado la Grande Liga, esos peloteros de retorno en el país, pues hubieran ido a esa fiesta. Por eso le hice la pregunta, porque sé que el impacto hubiera sido, ya tú te imaginas, desastroso. A nivel deportivo sí, hubiera sido un impacto desastroso, pero gracias a Dios, a pesar de que con tristeza vemos muchas personas fallecidas, nos duele, pero gracias a Dios no fue peor en ese sentido del deporte. Mi condolencia a la familia de Dotel, de Blanco y personas llegadas a él. Sí, yo quiero hacerte una pregunta, Faraón. Jaina tuvo muchas pérdidas. Háblame sobre esto. Bueno, doctora, de verdad que Jaina se siente, usted va ahora mismo a Jaina, entra a Jaina y siente como la tensión donde quiera, porque
aún, como comentaba el licenciado, esas personas que aún el día de ayer falleció otra que estaba hospitalizada, todavía siguen llegando, estamos en shock porque uno dice, wow, ¿quién va a morir? Porque murieron 25 personas, pero había más porque era una consagración dorada, un grupo que ellos tienen. Y de verdad hay personas hospitalizadas, ahí perdió la vida de la hija del empresario Lenín Peguero, que su esposa todavía está hospitalizada con serias lesiones. Todavía uno está en shock. De verdad que Jaina, ahora mismo, uno sale a la calle por la obligación diaria, sus compromisos, pero uno de verdad ve el rostro de esos familiares, la hija de Luis Guillén, un amigo fiel de Alicia Ortega y Fernando Hasbún, el esposo de Alicia Ortega, por muchos años, ver esta pérdida, una persona de deporte, ligada al deporte, es decir, que Jaina está como, wow, ¿qué viene ahora? ¿Quién morirá? Porque todavía hay personas, como le digo, hospitalizadas. Entonces, no podemos, en Jaina no se escucha música, decir el duelo, el presidente decía que era hasta ayer en Jaina todavía, la gente sigue intacta. Aunque el decreto presidencial diga que hasta X fecha, es el decreto presidencial. Emocionalmente el país todavía está en duelo y seguirá en duelo por un proceso muy largo. Pasará Semana Santa, llegará, porque olvidar esta situación, olvidar este desastre va a ser difícil por este tiempo prolongado, lo que queda de año para la República Dominicana. Es que ya eso marcó este país. Eso está dentro de las situaciones trágicas más difíciles que se ha vivido. Y además, cuando tú estás hablando de duelo, en ningún momento se habla de olvidar. O sea, la palabra olvidar no está en el diccionario del mundo del duelo. Simplemente, vamos a decir, aprendemos a vivir. Sí. Aceptando una realidad. Yo en mi mensaje, al final, en un mensaje que yo escribí, yo decía que como dominicanos somos resilientes y esa resiliencia nos hace solidarios. Sí. Agradecer desde este programa a todas las personas del pueblo de la República Dominicana que vinieron de diferentes partes del país, a los vecinos cercanos al YESEP y otros que llegaron, a esas personas que son microempresarios, que son emprendedores, y algunas instituciones que no voy a mencionar el nombre por situación de publicidad, darle las gracias a todos y cada uno de ellos, porque en el momento que estábamos haciendo la labor de gestión de riego, a todo el personal no le faltó el agua, el Gatorade, no le faltó la atención del pueblo. Un grupo de personas, familias que llevan con cascos protectores, otros que llegaban con guantes, que iban a la ferretería y donaban. Esas pocas herramientas fueron la diferencia para uno seguir trabajando. Y también esa agua que cuando uno estaba agotado le pasaba una persona del pueblo a un socorrista, fue energía para nosotros seguir trabajando. Entonces vamos a agradecer a todas esas personas que llevaron la comida, personas, familias que hicieron pastelitos, que hicieron picaderas, nos las llevaron. Porque en ese momento el cerebro de nosotros está desconectado a comer, a detenernos a comer, porque lo que estamos es contra el reloj, como le dije. Pero cuando tú volteabas la cara, tenía una persona que te sostenía una botellita de agua, tú te la bebías y seguía haciendo esa labor de búsqueda y rescate. Y creo que eso es esencial. Gracias al pueblo de la República Dominicana por su solidaridad, por estar ahí apoyando. Gracias. Y un mensaje, ya estamos en Semana Santa. Aquellas personas que van a viajar para su pueblo, van a ir a las playas y a los ríos, aunque estemos en duelo, por favor, si va a conducir, no tome. No tome bebida alcohólica. Si va a consumir, llegue con su familia seguro al lugar donde usted va a ir. De paso también, si toma algún medicamento que es recetado por un médico, hable con su médico si puede suspenderlo, si el medicamento causa efectos secundarios a la salud mental,
llámese sueño o agotamiento. Entonces, cuando usted vaya a viajar, cinturón de seguridad, revise la llanta de su carro, meta su caja de herramientas, luces sobre todo, tanto de diurna como nocturna y de neblina, verificar su carro y de todo modo cuidar la vida de sus familiares y suya, porque después de Semana Santa lo esperamos. Y por favor, no queremos seguir contabilizando más personas muertas, porque ya hay suficiente con las que tuvimos en este desastre para seguir agregando más. Sí. Así que Semana Santa disfrútenla en familia y en situaciones religiosas. Sí, el faraón quiere compartir con nosotros algo. Adelante. Sí, quiero enviarle a todos los haineros que perdieron familiares en este desastre del Yeset, mis condolencias a las familias, al regidor Santana, que perdió un hermano, a Luis Urbáez, a Yaneiri Guillén, que perdió su padre, su tía. Señores, a todos los haineros que perdieron familiares, de verdad, mis condolencias. Vamos a acercarnos a Dios. Dios es el único que nos dará esa fuerza, esa fortaleza para unificar y volver a levantarnos de esta tragedia, señores, que ha afectado al mundo, no nada más a la República Dominicana, sino al mundo. Mis condolencias de parte del faraón de las radios, Jainero, 1000 por 1000. Muchísimas gracias, chicos, de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias sobre este tema pues tan doloroso, lo relacionado a la tragedia del Yexé. Bueno, mis amores, reflexionar es uno de los puntos fundamentales, prudencia, valorar la vida, pero sobre todo vamos a buscar de Dios. Bueno, mis amores, con todo esto hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a esta tarde. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite. Mañana, señores, continuamos con este recorrido del mundo, del duelo, del dolor, de la muerte, con el objetivo principal de llevar un mensajito de reflexión, pero sobre todo ese soporte emocional que necesitamos en estos tiempos, cada uno de nosotros los dominicanos. Nos vemos mañana, mis amores. Bye.